la tragedia de nuestra situación y de todo nuestro universo evangélico y nuestras culturas reformadas es que nosotros planificamos cómo vamos a hacer las cosas. Así que tenemos que reconocer que no hay nada en nuestro poder para poder lograr un bien verdadero espiritual. El hombre que fue instrumento del gran avivamiento del siglo XIX en Inglaterra también fue un hombre joven. Uno de sus colegas en las semanas antes del avivamiento, la única forma como él podía describirlo es que él parecía vivir en oración. Y cuando alguien le mostraba un área donde él tenía que predicar, y luego lo vieron en su habitación, postrado ante Dios, llorando, pidiéndolo, reconociendo que era inútil. Y esto es lo que vemos, y por esto Jesús le dice a los apóstoles, a los que se reunieron, que tenían que esperar en Jerusalén. O sea, no hay nada que ellos puedan hacer. Ellos tienen que ir a Dios con ese sentido de que tengo que orar. Cuando tú visitas una iglesia, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú esperas que va a ocurrir en la adoración? Yo siempre he buscado las mismas cosas. Es como esta iglesia me dice como visitante que la adoración, y yo te digo que en mi experiencia, muchas iglesias muy pocas veces indican en su adoración qué es lo que va a ocurrir durante la semana. Esta es una iglesia que tiene que ser consciente de que son inútiles. Nos reunimos a orar. Quizás somos muy modestos para mencionarlo, pero yo dudo. Yo sé que hay iglesias evangélicas de miles de miembros donde si la congregación se llama para orar, cuando no se justifica que miles de ellos estén ausentes, pero así es. Imagínense, si hacemos eso sin oración, todo lo que hemos logrado, ¿por qué necesitamos oración ahora? Eso es lo que sienten. Se necesita ese peso, ese deseo de orar, que el Espíritu nos conceda eso. Yo recuerdo cuando tenía 21 años, estaba en una iglesia en Inglaterra, había ocurrido un avivamiento hace muchos años, y como las personas vivían ahí desde hace tiempo, se conocían por nombre, se conocían desde niños. Había un hombre, no recuerdo su nombre, todo el mundo lo conocía como Dodo, y había una razón muy obvia por cual todavía se le conocía así. Él era muy anciano, vivía en una pequeña casita con 2 habitaciones, y una persona lo visitó. Una persona me estaba llevando a la casa y me llevó al patio y me dijo que cuando a los 14 años, en la tarde, él fue a ese patio y la grama verde estaba negra, porque los hombres habían estado postrados ahí en la grama, hombro con hombro. En esos días en Inglaterra no se podía pagar casi nada. Ellos estaban postrados ahí ante Dios, y Él me lo dijo y me tocó muy profundamente. Y yo dije, wow, Dios, me encantaría ver un día así. Ellos estaban orando para que Dios viniera en la noche. Y luego él dijo, yo era muy tímido para decírselo, pero yo quería preguntarle, cuéntame más. Y sí, Dios vino.
Así que los avivamientos siempre están relacionados con el peso que nos da Dios por la oración, y los avivamientos siempre están relacionados con la exaltación de Jesucristo como nuestro único Salvador. A veces algo un poco divertido para hacer con los cristianos es una asociación de palabras. Y si tú mencionas la palabra Pentecostés, yo estoy seguro que tú vas a recibir muchas personas que van a decir Espíritu Santo. Tenemos que entender que el Pentecostés es el día cuando el Espíritu Santo vino, pero el Pentecostés no se trata sobre el Espíritu Santo. De hecho, una vez Pedro nos da el texto de su sermón, él solamente hace referencia al Espíritu Santo 2 veces. ¿Por qué? Bueno, porque él entiende que esto es algo increíble. Él tenía muy poca formación teológica, pero él entiende lo que Jesús dijo, de que cuando el Espíritu venía, Él me va a glorificar a mí. Así que una de las cosas que ocurre en un avivamiento es que hay una dirección de la predicación. Se dirige hacia el Dios Santo y hacia el que Él ha escogido para darnos salvación. Y eso nos dice mucho hoy en día. Muchas veces el interés del pueblo en la predicación es ¿qué es lo que hay para mí? Es un hecho increíble que en los últimos cientos de años, y con algunas excepciones, y los libros de R.C. Sproul son excepciones, hay muy pocos libros que le dicen a los cristianos sobre Jesús. Y los que publican estos libros saben lo que están haciendo, porque ellos saben lo que el pueblo quiere. Una de las cosas que ocurre cuando el Espíritu Santo viene en un avivamiento es que la predicación se enfoca en Jesucristo. Nuestras conversaciones se enfocan en Jesucristo. Y eso ocurre en Pentecostés. Pero también se ve en todos el libro de Hechos. Inclusive el entendimiento de Pedro sobre lo que ocurre en la casa de Cornelio. Jesucristo es exaltado. Y toda su majestuosidad, su gloria, y su suficiencia se pone ante el pueblo y se dan cuenta de que Él es suficiente para todas sus necesidades todo el tiempo. Y Él nos dice hasta el más perdido que si venimos a Él, podemos llegar a Dios. Y lo mismo ocurre cuando Él describe la exaltación de Cristo. Dice que algunos fueron sorprendidos por el amor hacia Cristo y su suficiencia de su sangre, el valor de su obediencia, su rectitud, la excelencia de Cristo, su divinidad, su excelencia y cómo Él cubre sus necesidades. ¿Cómo puede eso ocurrir? Bueno, solo cuando Jesucristo es mostrado en la plenitud del testimonio bíblico y vemos qué tan grandioso Él es y qué tan suficiente Él es. Así que cuando el Espíritu viene y el pueblo clama y por la gracia de Dios les da este deseo de oír sobre Cristo. Porque como nos dice Jesús, el Espíritu le glorifica a Él y los hombres y mujeres reciben convencimiento de pecado y sobre el juicio. Nunca se me ha olvidado un hombre que conocí que tenía un amigo que vivía cerca de Robert McShane. Y yo recuerdo que él me visitó siendo yo un hombre joven después de predicar y me dijo esto. Me dijo, el Espíritu Santo, Él ama dar testimonio de la exaltación de Jesucristo.
Yo no creo que eso está ocurriendo hoy en día. Y puedo decir lo siguiente. La exposición sistemática de la Biblia no garantiza que eso va a ocurrir. Lo único que eso significa es que el pasaje de este domingo va a ser el próximo después del pasado. Y tú sabes que la congregación es la mitad del sermón. Cuando hay un deseo, los predicadores lo sienten y dan más de sí mismos. Si tú lees algunos de los sermones que se predican en el avivamiento, no son impresionantes. Y te das cuenta de que el pueblo estaba tratando de sacarle todo lo que podían al predicador. Este era el ministerio de Pablo. Yo no quiero predicar nada más que a Jesús y a Él crucificado. Yo estoy seguro que hay un alto porcentaje de ministros de la palabra que han utilizado ese texto como el único texto de su ministerio. Que Dios sea complacido si escogen eso como el texto de cierre de su ministerio. Predicar a Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Lo predicamos crucificado. Jesucristo fue eliminado. Y a Él es que nosotros proclamamos. Y luego hay una tercera dimensión, este peso por la oración, la exaltación de Cristo al predicar. Luego hay una valentía al aplicar la verdad. En cierto sentido, parecería posible, apropiado, solamente en una temporada, cuando el Espíritu Santo está preparando y haciendo esa conexión entre la palabra y el corazón, para que puedan entender la aplicación. Una de las cosas que caracteriza esta predicación, lo ves en Simón Pedro. Él está aquí a las pocas semanas de haber denado a su Salvador, y él está aquí en Pentecostés diciendo: ustedes lo crucificaron. Yo puedo hacer un exégesis de eso, pero lo que necesito ver es que el hombre está tomando su vida en sus manos. ¿Cómo es que tiene esta valentía? Y la respuesta no es simplemente la resurrección de Cristo. La respuesta es la resurrección de Cristo, su ascensión, y esta manifestación visible de que Él era el Rey de Reyes. Y como Pedro lo vio, pues él pudo traer esa aplicación de lo que Cristo había hecho a la conciencia. Así que esa es la diferencia entre instrucción y predicación. Y la aplicación. La aplicación de la predicación es llegar a la conciencia, y no es qué tan alto tú hables o el tipo de personalidad tú tienes, es que a través del Espíritu Santo la predicación se vuelve viva. Hay todo un movimiento en homilética de que necesitamos más diálogo en la predicación. Y yo digo, wow, no están entendiendo lo que es la predicación, porque la predicación en el poder del Espíritu es el diálogo más intenso que podemos tener. Porque Cristo te está hablando. Por esto es que la consejería pastoral en su mejor lugar es en la predicación, porque ahí es el diálogo intenso, donde el Espíritu, a través de la palabra y su ministerio, entra a lo más profundo de nuestro ser y nos muestra cosas que no veíamos antes. Y esta aplicación que podemos ver,
Y tú crees que sin la presencia del Espíritu Santo, las personas pues se desconectan. Parece que a veces Él está ahí parado haciendo preguntas. Dura a veces hasta 10 minutos haciendo preguntas. Y a través del poder del Espíritu, Él está en este diálogo, esta predicación de la palabra. Lo que vemos en Pentecostés es esta convicción intensa del pecado, tan intensa que las personas casi necesitan ellos gritan diciendo, ¿qué hago? Y esta es la explicación para algunos de estos fenómenos que ocurren en todo el mundo cuando Dios viene. Algunos han leído el libro sobre Pentecostés y cómo fueron los primeros días de la iglesia coreana. Habían personas, ministros presbiterianos que estaban allá, y el Espíritu Santo llegó y ellos estaban sorprendidos de lo que salió. Y si tú le preguntabas, ellos te hubiesen dicho que lo que necesitamos es decencia, orden. Pero hay momentos donde al llamar por perdonar por los pecados, eso elimina la decencia, el orden. Y eso ocurrió en estos días de avivamiento. Me encantaría leerle de mi libro los cuentos sobre algunos de aquellos del siglo XVIII, estas personas que recibieron esta convicción, personas ordinarias que deseaban salvación, anhelaban que su culpa fuera eliminada, que sus pecados fueran rotos, y experimentaban esa intensidad. Decían cosas como que no podía hacer nada más, no podía aguantarme en el sermón. Yo deseaba gritar, oh Dios de misericordia, en mi alma, Jesús, acuérdate de mí, Padre, perdóname. La conciencia de su pecado, la culpa, al mostrárseles. A mí me da gozo haber vivido esta experiencia, pero a veces lamento que solamente la he vivido una vez. Yo fui interrumpido en medio de un sermón. Es una cosa cuando te estás predicando y que en tu propia congregación alguien allá arriba un domingo comienza a responderte. Y luego te das cuenta, nunca se me va a olvidar, yo lo saludé en la puerta y yo estaba seguro de que él no se dio cuenta de lo que hizo. No había nada en su complexión, en nuestra discusión. Yo estaba preparado para lo que sea, y nada en la conversación indicó que él estaba consciente de lo que ocurrió en su alma y que esa señal externa había ocurrido. Él no se podía aguantar, y eso me muestra lo que ocurre en la predicación de la palabra. Hay ocasiones donde hay una convicción tan grande del pecado, y por eso yo soy como ustedes. Yo no creo que esto es una disposición de mi zona. A veces cuando yo tengo una reunión de oración y alguien pide por avivamiento, yo tiemblo un poco adentro, porque trae una convicción tan grande de pecado. Hay este peso por la oración, una exaltación de Cristo, una valentía al predicar, y luego pues todo busca su lugar, todo se organiza. No, eso no es lo que ocurre. En ese momento, pues, hay oposición al Evangelio. Eso es lo que ocurre en el libro de Hechos. Siempre vemos en el mismo estilo en Hechos. Hay intimidación, tenemos que
poner un freno a esto, y luego de intimidación pasamos a buscar posiciones en la iglesia. A veces dentro de la misma iglesia se lucha por las posiciones. Y luego, si eso no destruye la iglesia, por eso era que la disciplina era tan importante en la iglesia, porque iba a ser destructivo de lo que Dios estaba haciendo. Si la intimidación, la búsqueda de posiciones dentro de la iglesia falla, entonces la tercera estrategia demónica es dividir a la iglesia. Los hebreos, los griegos, en el siglo XVIII, el avivamiento en mi país, me lamento decir que parte de la oposición fue de dos hombres que fueron los fundadores de la denominación de la cual yo estoy ordenado. Para los que no saben, la Iglesia Asociada Reformada Presbiteriana, ellos no querían que Whitefield estuviera con los evangélicos. Ellos entendían que no se habían unido a ellos. Así que siempre va a haber oposición. Alguna desesperada, alguna involucra a los creyentes, porque donde hay avivamiento, ese avivamiento siempre ocurre como Jesús prometió, es en territorio enemigo que ocurre. Y por último, siempre hay una transformación gloriosa, un peso, un deseo de oración, una exaltación de Cristo, valentía en la predicación, oposición al Evangelio, pero una gloriosa transformación en los creyentes. Yo conocí a alguien, todavía lo conozco, que experimentó ese avivamiento. Y yo le pregunté, ¿cómo te sentiste? Y lo que me llamó la atención es que era el mismo patrón. Yo estaba sobrecogido por la convicción de mi pecado. Yo deseaba dejar mis pecados, no solamente todos mis pecados. Yo sentí un peso por el perdón, el amor hacia Jesús. Yo quería devorarme la palabra. Yo deseaba estar con Él en oración. Yo veía la necesidad de los demás y yo sentía que estaba dispuesto a renunciar a todo por Jesucristo. Y lo interesante fue que yo vi que esa experiencia se esparció en los misteriosos caminos de Jesús. Hace algunos años en el seminario yo enseñaba y algunos hombres me prometían que estábamos a punto de experimentar el más grande avivamiento en los Estados Unidos de América. Y casi todo lo que oí estaba equivocado. Y recuerdo salir de ahí con un estudiante y decirle, ¿tú sabes qué? ¿Por qué tiene que ser el avivamiento más grande que ha visto el mundo? Yo daría lo que sea por cualquier tipo de avivamiento. Así que nos conceda Dios el peso por esto en estos días.